Ya estamos de regreso ahora con la mesa insumisa. Muchísimas gracias a Daniela Pastrana y a Ingrid Urgelles, que ya están conectadas aquí. Muchísimas gracias por la presencia. Y vaya semana que hemos tenido en cuestiones de insumisión, de protesta, de autonomía y de reclamo de la autodeterminación de los pueblos, si es que se puede entender de esa manera, con esta ola de comentarios en medios internacionales pues que nos trajeron estas cuestiones como de Petro se doblega y la insumisión de Colombia, ¿no? Y del otro lado, pues reconociendo el papel que tuvo Gustavo Petro ante unas amenazas bastante duras. Entonces, Alexis, si puedes hacer la transición ya para que entren ellas, porque si no voy a seguirme yo hablando a lo loco. Y pues muchísimas gracias a Daniela y a Ingrid. Y pues, ¿cómo vieron? ¿Quién quiere empezar? ¿Cómo lo ven? ¿No? Ahí vamos ¿cómo vamos cuadrando esto? ¿Se doblegó Petro o no? Me dice Dani por interno que parta yo. No hay ningún problema, Daniela Pastrana. Sí, yo te quiero ir, ¿sabes? Porque además hace un ratillo estuve un poco conversando lo mismo en la base Comanche sobre este tema. Entonces, me gustaría también escucharte. Bueno, vamos ahí con, como dicen en la base, ¿no? Vamos ahí con, con la disputa Petro-Trump, la soberanía, las sanciones económicas. Tenemos un montón de temas esta semana, chicos, en general, porque no hemos podido parar de hablar de Trump, diría yo, ¿no? La agenda ha estado totalmente consumida por este sujeto naranja autoritario del otro lado, que nos ha obligado a estar permanentemente desde que inició su mandato hablando de él a diario. Y eso está muy impresionante, porque yo no sé si ustedes tienen la sensación de que enero ha durado un año, yo sí, siento que esta semana ha durado un mes, porque es tan intensa la disputa de las narrativas, la disputa política, está llevándose a tal grado de tensión que en una sola semana hemos visto cuestiones tan impresionantes como que este señor llegó, firmó millones de órdenes ejecutivas, deportó gente, amenazó con sanciones, las sanciones se van a materializar mañana, supuestamente, y ha sido todo muy rápido y muy intenso, ¿no? Es decir, si llegó recargado, efectivamente llegó recargado. Y nos tiene Latinoamérica, así como tratando de responder a esta andanada autoritaria, donde las respuestas han sido disímiles, ¿no? O sea, hemos tenido respuestas muy fuertes, muy soberanas, a mi punto de vista, como la de Petro, ¿no? Muy confrontacional también. Y han habido otras más diplomáticas, más prudentes, más de espera, como por ejemplo Claudia Sheinbaum y otros, ¿no? Lula, Boric, etcétera. Y en esta cosa como de quienes han respondido fuerte, quienes han respondido de manera más prudente, yo creo que Petro ha significado como esa fuerza contestataria latinoamericana que de alguna manera asusta a muchas y a muchos por ser considerado radical, ¿no? Porque estamos también muy acostumbrados a estos gobiernos progre neutrales de centro, ¿no? Es decir, de una Latinoamérica que trata de llevar la relación con Estados Unidos de la manera más diplomática posible, que ha aguantado muchas situaciones de intervencionismo, que desde el consenso de Washington está silenciosa, pese a que esta gente fue la que generó todas nuestras dictaduras militares, pero los hemos aguantado, hemos negociado con él, hemos pactado. Ahora, silenciosamente también hemos ido diversificando el tema económico en términos de la relación comercial con China. Eso ha ido como para la parte subterránea, ¿no? Es decir, si uno mira el mapa de Latinoamérica hoy, la mayoría de los países de Sudamérica tienen la mayor cantidad de inversiones y de intercambios comerciales con China, ya no con Estados Unidos. Eso ha ido bajita la mano y creo yo que eso es lo que quiere reivindicar Donald Trump, ¿no? La presencia de China en el continente y por lo tanto, por eso viene esa andanada de o estás conmigo o te voy a castigar. Y ahí yo estoy mucho con Eduardo García, que Dani probablemente lo va a citar más, que ayer en Canal Red se lanzó un análisis muy pesimista, que a mí me hace muy feliz porque yo soy igual de pesimista. Él es más pesimista que yo, eso sí, yo no puedo entender cómo alguien me puede ganar en eso, en el pesimismo profundo. Pero él decía algo que me pareció muy inteligente, que es que Trump va a dividir Latinoamérica en buenos y malos, ¿no? Como siempre se ha hecho, pero ahora los malos ya no van a ser Venezuela y Cuba simplemente, o Nicaragua, sino que van a ser todos aquellos gobiernos
pese a que sean capitalistas, tengan algún tipo de sistema soberanista, el que sea, aunque sea un poquito, y de izquierda, lo que sea. Y estos gobiernos que son de izquierdas, entre comillas, van a verse castigados como tantos años padeció Cuba o Venezuela. Es decir, esas sanciones económicas, ese sistema de sanción y de castigo nos va a llegar a todos nosotros, se va a ampliar en los países y él dice que Trump no va a recular, que no le importa sortear el coste de lo que tendría una crisis económica ahora para poder afianzar la hegemonía sobre la región, va a asumir ese costo inmediato para modificar la correlación de fuerzas, para que Latinoamérica no esté, digamos, entregada a otros capitales chinos, por ejemplo, y van a ser buenos quienes se alineen con él, van a ser malos quienes no se alineen con él. Entonces, está bien interesante, muy tenso, ahí tenemos distintas respuestas. México está así en una posición muy prudente, pero muy expectante y muy tensa, porque los aranceles sí nos van a pegar muy fuerte, si es que se llegan a materializar. Solo un dato antes de terminar mi intervención. Esta cosa de Donald Trump puede finalmente ser un boomerang. Ahí hay una excelente editorial de Canal Red que les recomiendo a todos que la lean, que es como que nos hubieran adivinado el pensamiento a todos los que estamos aquí. Y en esa editorial dice que, claro, esto puede ser un boomerang, no solamente por la crisis económica interna de Estados Unidos, sino también como, por ejemplo, lo que ocurrió ayer con Colombia. Ayer el gobierno de Colombia firmó un acuerdo comercial con China para diversificar exportaciones, explorar nuevas rutas comerciales y reducir la dependencia a Estados Unidos. Entonces también puede ser que esto que está haciendo Donald Trump va a precipitar una mayor correlación con China y yo no lo veo nada de mal. No sé qué opine Daniela Pastrana, la venta a China. Bueno, como tú sabes, pero también creo que hay riesgos entregarse totalmente a China, o sea, creo que es tan imperialista, o sea, que tiene también una política expansiva muy agresiva y que finalmente terminamos en medio de dos visiones expansivas sobre el mundo que se están peleando y que la opción que tenemos que tener nosotros es como un poco lo que se ha intentado hacer en México en los últimos años y lo que se ha intentado hacer también con América Latina, que es apostarle a la soberanía, apostarle a la soberanía alimentaria, a la recuperación de nuestra industria, a la reindustrialización, dirían algunos. Eh, el tema es que ese es un asunto que se lleva tiempo. ¿No? Si él ya lo hemos dicho muchas veces, es mucho más difícil construir que destruir. Llega cualquier día, cualquier señor Milei y dice, esta secretaría, ¿no? Área que tiene el acervo de la memoria, así, ¿no? Y la el trabajo, ¡pum! Todo para afuera, ¿no? Entonces se destruye muy rápido. Llega a Trump y lo mismo, ¿no? Empieza orden ejecutiva, ¡pum! Esto que se había avanzado en temas de derechos, ¡pum! Y así. Eh, y construir es bastante más difícil. Y construir en estas condiciones tan adversas como las que estamos en América Latina, pues no es nada sencillo, pero tenemos que empezar en algún momento y eso creo que es ahora. Ahora porque se está y ha crecido y espero no repetirme mucho con justo lo que estábamos conversando hace un rato en la base Comanche, pero creo que no hay forma de no repetirlo hay un bloque, ¿no? Y se está reconfigurando esta nueva internacional de las derechas eh, en el mundo y muy claramente en América Latina. Y muy claramente y creo que muy dirigido también. Creo que muchas de las cosas que el año pasado hablábamos, ¿no? Y advertíamos durante la campaña electoral de los procesos de lawfare que había habido en América Latina, en varios países en los últimos años, bueno, pues tenían como esta intención también de ir dirigiendo o de ir fracturando posibles alianzas. Y justo estaba recordando que cómo ha cambiado el escenario, porque en 2021, en el aniversario del natalicio de Simón Bolívar, teníamos al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador con un discurso muy emblemático, hablando a la comunidad de América Latina
ese año particularmente, que recorrió muchos pueblos e invitó a muchos personajes y políticos de América Latina, entre otros a Dilma Rousseff y a varios, había estado tejiendo fino la idea de fortalecer la CELAC y que se sustituyera a la Organización de Estados Americanos, que ya sabemos que pues no era santos de su devoción, ¿no? Y tenía también les quiero, miren acá, tengo aquí un poco parte de su discurso, ¿no? Decía él, la lucha por la integridad de los pueblos de América sigue siendo un bello ideal. No ha sido fácil volver realidad ese hermoso propósito. Sus obstáculos principales han sido el movimiento conservador de las naciones de América, las rupturas en las filas del movimiento Libertad y el predominio de Estados Unidos en el continente. La consigna de América para los americanos terminó de desintegrar a los pueblos de nuestro continente y destruir lo edificado por Bolívar. Pero luego decía, el modelo impuesto hace más de 2 siglos está agotado, no tiene futuro ni salida y ya no beneficia a nadie. Hay que hacer a un lado la disyuntiva de integrarnos a Estados Unidos o oponernos de forma defensiva. Y hablaba ahí de la necesidad, de algo que ha retomado Claudia Sheinbaum, de hacer un bloque continental y de replantear las relaciones con Estados Unidos. Entonces, eso que en ese momento era súper esperanzador, pues después se fue cayendo porque un año después metían a la cárcel a Pedro Castillo en Perú y luego se religió Bukele y luego el correísmo que iba muy bien en primera vuelta tuvo que enfrentar una situación adversa con el asesinato de un candidato opositor y entonces llegó Noboa y entonces luego llegó Milei. Y entonces todas estas historias han ido configurando un escenario político en el continente muy adverso para que pueda avanzar esta propuesta, ¿no? Y lo que tenemos ahora es dos puntas de lanza de lo que es el progresismo en América Latina, ¿no? La que encabeza Petro, que yo digo que es nuestro faro ético, ideológico, desde sus planteamientos en el genocidio, por el genocidio en Gaza y ahora con el tema de las migraciones, y el que encabeza Claudia Sheinbaum, que es bastante más mesurado, porque pues, estamos en una situación económica y geográfica muy distinta, pero que al final de cuentas encabeza un gobierno progresista exitoso que en los hechos ha logrado mejorar sustancialmente las condiciones de vida de mucha gente, ¿no? Entonces, creo que pues la tenemos ahí un poco difícil porque no son muchísimos más que puedan estar, eh, que tienen condiciones de dar estas batallas, pero creo que tenemos que sí o sí mirar hacia el sur, sí o sí empezar a construir seriamente ese bloque de América Latina que pueda hacer una resistencia medianamente aceptable frente a estas dos grandes potencias que están peleando el mundo. Ingrid, Dani, por este panorama y preguntarles, ¿no? O sea, como en este panorama global de lo que ha dicho Trump, de esta condición que ya ustedes explican muy bien respecto a la situación de los progresismos en el continente, tenemos pues esta amenaza, ¿no? De aumentar los aranceles el día de mañana, sábado, a un 25% e inclusive un preámbulo tal vez de una salida de Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Del famosísimo TEMEC, ¿no? ¿Cuál es el balance de esto y digamos cuántas oportunidades reales de suceder esto puede tener dentro del criterio y la lectura que ustedes tienen en este momento, ¿no? Uy, esto no es tan simple poder como pronunciarse respecto de qué es lo que va a ocurrir, porque hemos visto estos días que uno piensa una cosa y en realidad la realidad nos está sorprendiendo y más rápido de lo que hubiéramos esperado. Yo pensé que iba a llegar Donald Trump, pero pensé que se iba a demorar un poco en implementar algunas cosas y la verdad que ha sido un vendaval, un huracán que llegó, arrasó a una velocidad realmente que nos está dejando a todos un poco en shock porque muy rápido, ¿no? Y hasta se le cayó un avión, o sea, la verdad es que ya esta semana, de verdad que ya me explota la cabeza, ya cuando se cayó el avión yo dije, ya,
ya, chocó un helicóptero con un avión, ya, o sea, va a explotar, llega un meteorito, o sea, en cualquier momento. Entonces, está muy intenso y está muy fuerte la arremetida trompista, por lo tanto, yo tengo la impresión de que los aranceles sí van. Y creo que este señor está dispuesto a correr con los costos que eso implica. Porque él trae una agenda de hegemonía absoluta en la región, trae una agenda de imposición de un sentido común de ultraderecha en el mundo que excede a Estados Unidos, donde quiere, por supuesto, tener, ojalá, un control ideológico, no solo económico, de la región Latinoamérica. Y por eso siento que estos castigos, que son muy similares a lo que ha vivido Cuba y Venezuela, nos estamos sintiendo como ellos hoy en día, la verdad, y qué bueno para que el pueblo empatice con la situación de Cuba y Venezuela y Nicaragua todos estos años, porque cuando llegan las sanciones estadounidenses de tú eres malo y te empobrecen los países, no te dejan ninguna alternativa, ¿no? Y nosotros vamos a empezar a vivir o a sufrir esta cuestión que ha hecho Estados Unidos hace años, no es algo nuevo, solo que es nuevo para nuestros países, ¿no? Y esta división de buenos malos tiene que ver con los gobiernos que van a ser afines, alineados o no al trumpismo. Y en ese sentido, al menos yo tengo la impresión de que México va a ser una fuente de ataque del trumpismo porque efectivamente Claudia Sheinbaum no es un gobierno afín a Trump. Y aunque Claudia tenga una disposición absoluta, que a mí incluso me choca, pero lo entiendo, a responder a los llamados de Estados Unidos, y está disponible Claudia para desmantelar laboratorios de fentanilo, mandar a Omar García Harfuch a lo largo del país para desmantelar todo lo que tenga que ver con el fentanilo, está dispuesta a asumir esto de la espera en México, está dispuesta a la militarización de las fronteras, al control de la migración, tal cual como lo hizo Andrés Manuel López Obrador en su momento, pese a esa cuestión que México ha sido muy receptivo a los mandatos y solicitudes de Estados Unidos siempre, porque tampoco le queda de otra, porque la posición geopolítica de México es muy compleja. Pese a todo, no es un gobierno que se alinee con los intereses 100% de Estados Unidos, entonces no es afín. Y por eso viene el castigo. El castigo es un castigo ideológico y económico. Y también viene esta idea que tiene Donald Trump de reindustrializar. Y ahí hay que preguntarse también por el TEMEC. ¿Qué tan bueno fue el TEMEC a largo plazo para México? Es decir, una integración regional siempre es buena, porque por supuesto que fortalece la región, pero una integración en los términos que están concebidos en el TEMEC, donde crean dependencias, donde México asume de, digamos, país maquila, y todas las patentes y todo el desarrollo tecnológico se queda en Estados Unidos, no irradia para acá, de alguna manera nos configuró en una suerte de país dependiente al 100% de Estados Unidos. Y eso, claro, se veía muy bien al principio porque debe haber generado mucho empleo y trajo riqueza y trajo desarrollo a México. Pero a largo plazo nos puso en esta situación de riesgo, es decir, que en Estados Unidos hubiera un mandato tal, porque siempre han sido de derecha, pero ya excede, digamos, que nos pusiera entre la espada y la pared. Y hoy en día la pregunta sería, ¿qué tan autónomo es México de Estados Unidos? Es lo que está por verse, ¿no? Y está por verse porque lo más probable es que el TEMEC se vaya a romper, porque efectivamente Donald Trump va a imponer, yo creo, los aranceles, y imponiendo los aranceles eso implica romper con el TEMEC. Y esa ruptura del TEMEC va a poner en riesgo a México en lo económico, pero de alguna manera también es un remesón para empezar a pensar si ese es el desarrollo económico que México merece y que México quiere articular, es decir, un desarrollo donde solamente sea un ensamblaje de piezas, donde siempre sea dependiente de las políticas del otro lado, donde no se pueda integrar con otras regiones, donde siempre México está mirando al norte, ¿no? Y creo que va a llegar ese momento, ese momento ha llegado, donde este famoso TEMEC, que sabemos que fue pactado por ciertos individuos que tenían intereses en, digamos, mantener y preservar ese capitalismo en su versión neoliberal, a ver dónde nos llevó y veamos si eso a donde nos llevó es algo que nos conviene, ¿no? Y más bien no nos conviene estar pensando en un plan B
Y el plan B no necesariamente es venderle todo a China, como bien dice Dani, porque eso también de nuevo es convertirnos en país dependiente de China, sino más bien qué tan autónomo, qué tanta soberanía alimentaria, energética, etcétera, tiene México, y cómo el país más bien también debiera centrarse en su industrialización propia y en creación de tecnología propia, ¿no? Y no estar siempre siendo dependientes de otras potencias. Entonces, creo que va a llegar un momento interesante. Espero que no le peguen lo económico tan brutalmente al país, pero sí creo que esto es simplemente un síntoma de decisiones que se han tomado a lo largo de los años que nos tiene en esta situación. Pareciera que ante todas estas amenazas, ¿no? Ante estos aranceles que van a llegar y ante estas cuestiones como, hasta ante estas acciones tan contundentes de Trump, pues desde Honduras se lanzó un llamado, ¿no? A la CELAC a decir, necesitamos reunirnos, necesitamos ponernos de acuerdo, necesitamos organizarnos para hacer frente a esto. Sin embargo, la reunión pues no se pudo concretar, ¿no? Porque no habían las condiciones, según dijo la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. Um, pero esto pareciera a una cuestión más como de una desbandada, si hay una organización detrás, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede responder? ¿Y en dónde está este papel? Lo pregunto un poco porque en la mañana, durante las mañanas, las conferencias de la presidenta de esta semana, se le preguntó varias veces, ¿no? Si iba a asistir a la reunión de la CELAC. Decía, pues no lo sé, tal vez, podemos ver, quién sabe, a lo mejor un poco, tal vez va el canciller Juan Ramón de la Fuente, vamos a ver qué se hace y pues al final la reunión se canceló. ¿A dónde apunta esto? ¿Falta una integración regional entre otros países para conformar un bloque nuevo ante Estados Unidos, específicamente ante Trump? ¿O cómo se puede interpretar esto? Dani. Ja. Mm, Mira, yo creo que necesitamos como ver varias aristas con lo que tiene que ver con la reunión de la CELAC. Por un momento, en el momento en el que se lanzó, era porque había una amenaza inminente y fuerte en contra de Colombia, que al final del día fue superada. O sea, al final del día, eh, muchos pensaron, muchos dijeron que Petro había cedido, pero es que yo no veo en qué se dio, porque justo todo lo que reclamó es lo que al final ocurrió, que era que las personas deportadas hacia Colombia no fueran esposadas, no fueran exhibidas de forma muy denigrante, como había ocurrido también ya en el caso de Brasil, que hay que recordar que las imágenes que vimos de Brasil las difundió el gobierno de Estados Unidos, o sea, por supuesto que hay una intención de tener una propaganda con esas imágenes y con ese trato absolutamente denigrante a personas de otros países. Y ahí Petro se puso eh, eh, pues muy firme y al final de cuentas consiguió lo que quería, que es que no regresaran y que no hubiera imágenes tan terribles, tan humillantes para otro país. Después de eso, México tuvo que tomar, creo yo, que es una posición de espera porque tenemos a unas horas encima la decisión de qué ocurrirá con México. Y eh, eso no quiere decir que México vaya a descartar mirar hacia la integración de América Latina, porque como bien ya lo dijo Claudia Sheinbaum, al final de cuentas, la reunión no extraordinaria, sino la reunión ordinaria de la CELAC, pues va a tener que hacerse y además va a tener que hacerse con Gustavo Petro de presidente, ¿no? Porque pues ya está una semana de asumir la presidencia pro tempore de la CELAC. Y ahí se van a... Y ahí vamos a ver qué posibilidades hay reales de construir un bloque en las condiciones, como les digo, distintas. Por eso es tan importante, y yo ahí también coincido con Eduardo García, el que mencionaba a Ingrid, que ayer estuvo en la base, por eso es tan importante la elección de Ecuador. Eh, Porque la posibilidad de modificar las correlaciones de fuerzas en América Latina para que el bloque pueda ir más firme depende mucho de lo que ocurra en algunos de estos países que han perdido terreno frente a la derecha. Ahora, entonces, creo que el México tenía que cuidar, ¿no? Y que tenemos que cuidar lo poquito ganado en estos años en México, que es muy poco, sí, que quisiéramos mucho más también, pero que tenemos que cuidar eso poquito. Y creo que es una responsabilidad también de todos los actores de la sociedad
no solo del gobierno, o sea, no solo es saber qué hace nuestro gobierno y qué no hace nuestro gobierno. Creo que la sociedad, nuestras sociedades también tienen que medir en la situación tan compleja en la que estamos y cómo al final todos vamos en el mismo barco. Y entonces también eh, eh, sumarse con muchas acciones a eh, cambiar y entender que tenemos que cambiar nuestra relación con Estados Unidos, nuestros hábitos de consumo, que tenemos que apostar por medios independientes, apagar de una vez por todas, de verdad, la televisión y los medios corporativos, apostar por los medios públicos, apoyar medios independientes, pero también recuperar, por ejemplo, nuestra solidaridad robada. Yo creo que estos 40 años de neoliberalismo nos robaron muchas cosas, la tranquilidad, por supuesto, y nos robaron la solidaridad, esa solidaridad que México tenía con no solo exiliados españoles o exiliados de las guerras civiles de Guatemala o El Salvador, de pronto parece que la hemos perdido y de pronto ya nos molesta que se instale la Comar en nuestra colonia o alguna cosa así. Creo que tenemos que recuperar. Y creo que tenemos que, eso mismo que pedimos en Estados Unidos, y esa misma exigencia que decimos, de que los mexicanos y mexicanas que están allá son personas trabajadoras que solo quieren mejorar sus condiciones de vida, también nosotros como sociedad tenemos que verlo hacia las personas que vienen del sur y que no van a poder llegar a Estados Unidos y que se están quedando acá y que tenemos que aceptarlas. eh, de una forma humana y empática en nuestras escuelas, en nuestras sociedades de trabajo y en nuestros espacios. Y esa es una forma también de, digo, ahí es donde se tiene que ver eso de los 36 millones de votos y el 70% de popularidad. No solo es en el momento de ir a votar, sino con nuestras acciones cotidianas. Dani, se dejó de escuchar Ay, tus audífonos, creo. ya ¿Podrá no, ser? yo sí Se te oye, escucho. pero vía el otro lado, Bueno, como suavecito. Pero yo creo que son los audífonos. no lo sé. Y Ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí. Y entonces hablas ahí viendo sí. para acá. Y no sé si se escuchaba Ahí todo, ¿no? sí. Sí, yo Sí, creo que sí, está casi bien. todo. Sí. Sí, está bien. Pues eso, creo que ahí es donde se tiene que, o sea, que este apoyo popular al refrendo del proyecto político de la cuarta transformación, ese apoyo popular que se ha visto también en refrendo del plan C y de la reforma al Poder Judicial, se tiene que ver en nuestras acciones cotidianas, porque la situación para el gobierno es muy difícil y no es una cosa que tenga que pensarse solo para el gobierno. O sea, es que claro que quisiéramos, eh, o sea, creo que tenemos que cuidar lo poquito que se ha ganado. Y eso implica también cuidar eh, una relación comercial súper inequitativa, una relación con un tipo que está, como bien dice Ingrid, dispuesto a todo, porque yo también creo que está dispuesto a todo, incluso a pagar el costo político de irse a una guerra de aranceles. Eh, y que las cosas no van a ser fáciles en los próximos meses ni años para el gobierno de México y que nosotros tenemos que responder como sociedad también en todas estas, o sea, en muchas cosas, ¿no? Que tienen que modificarse para enfrentar la arremetida que viene contra México, porque sí creo que se viene contra México. ¿Y por qué contra México? Porque si logran quebrar la economía de México y poner la correlación de fuerzas interna contraria al gobierno de Claudia Sheinbaum, pues con eso entran a toda América Latina, ¿no? Es como un panorama de estos que les gustan a Ingrid como pesimista, pesimista, optimista, no sé cómo plantearlo. Pero pues ya para cerrar, ¿no? Y justo como no dejar de lado como esta parte, tenemos como las posibilidades que tal vez pueda tener México en este conflicto que se va a avivar, ¿no? Las imágenes, obviamente, de los migrantes encadenados, la reactivación de Guantánamo da pistas también sobre justamente, pues, la política que va a seguir Donald Trump y que no está como, o sea, no es un juego, ¿no? O sea, es una política de corte fascista que ahí va. Y la alternativa,
como ya lo decían hace un momento, pues está como tal vez en mirar a China, tal vez, y eso sería lo mejor, en poder incentivar la producción nacional, ¿no? En un país que es como el cuarto exportador o el séptimo exportador a nivel mundial de automóviles, ¿no? Y el cuarto país productor, o sea, en todo el mundo. Es algo, un dato interesante, todo de capital transnacional, obviamente. Y después tenemos como pues este coqueteo que puede haber para China, ¿no? O sea, Ingrid, como para ir cerrando un poco esto, pues, ¿cuál es el panorama que, digamos, se viene más allá de este evidente, pues, conflicto que básicamente ya vamos a estar, sino como las perspectivas, ¿no? ¿Realmente puede haber un interés de construir una industria nacional o vamos a hacernos ahora dependientes con un tratado de libre comercio con China, ¿no? Ya no es neoliberalismo, va a ser industrialización, no sé, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Y pues esta reflexión final, ¿no? Bueno, pues en ningún caso el nuestro es un proyecto, digamos, por fuera del capital. Eso es como la primera cosa que uno tiene que pensar. Esto está todo dentro de la lógica del capital, entonces la pregunta va a ser por qué tipo de capitalismo usted quiere ejercer y qué tan proteccionista, ¿no? O qué tan regulado, como en el caso chino, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tanta regulación estatal? ¿Qué tanta dependencia? Yo sé, por ejemplo, que China, y estas son cosas que uno muchas veces desconoce porque los proyectos de China siempre son muy silenciosos, estos andan... Es el año de la serpiente, yo creo que eso identifica muy bien a China porque anda ahí y uno no lo ve venir y de repente te salen con DeepSeek, con la nueva inteligencia artificial, vencen a Estados Unidos pierde 600 mil millones de dólares así en Nvidia, y de un día para el otro cuando nadie se lo esperaba. Porque China trae un proyecto de desarrollo, por supuesto dentro del capital, en ese sentido yo nunca he pensado que China sea una versión socialista de la economía, eh, pero sí regulada, muy regulada y muy subordinada a los proyectos estatales, no se les salen del Estado, ¿no? Y en ese sentido el Estado chino tiene un proyecto donde están pensando que el 2049 van a dominar el mundo. Y yo les creo, porque lo van a hacer. Y ese proyecto de dominación tiene que ver con la autonomía en ser el principal productor de todos los bienes y servicios del mundo. No solamente lo tecnológico, sino que también todo el resto de cuestiones, ¿no? De bienes y servicios. Y se ve que van para allá porque ellos tienen ese proyecto, es un proyecto que está trazado. Habría que preguntarse qué proyectos tenemos nosotros, nuestros países, ¿no? Que no estamos luchando por la hegemonía mundial, no somos imperialistas como ellos, tenemos más bien otro tipo de desarrollo. ¿Y cuál ha sido el desarrollo que la 4T ha ido promoviendo? Y yo creo que al menos se vislumbra que el desarrollo siempre ha sido nacional, de la industria nacional, eh, a veces con algunos capitales extranjeros. Vimos ahora la reunión con Nestlé, que a mí ya me dio un derrame cerebral, pero lo entiendo, insisto, lo entiendo. Entiendo la necesidad de hacer eso justo ahora, de hecho me parece inteligente hacerlo, pero vemos, por supuesto, que hay un interés en desarrollar la industria nacional para que México tenga más alternativas en caso de que efectivamente estos aranceles se impongan. Y no sea, digamos, un empobrecimiento como lo que ha ocurrido con otros países de la región cuando Estados Unidos ha impuesto los aranceles. O sea, ahí creo yo que hay un proyecto que lo inicia López Obrador cuando él reindustrializa, recupera algunos recursos esenciales y crea cierta soberanía energética y alimentaria, o al menos ese es el horizonte que él ve, y que Claudia Sheinbaum también está en esa misma lógica. Y, por ejemplo, un elemento que a mí me da luces de cuál va a ser la postura tiene que ver con el maíz transgénico. Porque si ustedes piensan, en el momento en que estamos, esa prohibición al maíz transgénico constitucional implica poner en riesgo el TEMEC. Y si tenemos tanto miedo de que el TEMEC lo ponga en riesgo Estados Unidos, nosotros estamos haciendo lo mismo acá, ¿no? Es decir, estamos imponiendo una política que va a prohibir el maíz transgénico que viene de Estados Unidos, mayoritariamente, donde se va a recuperar, digamos, el desarrollo del maíz de aquí en el campo de acá, o sea, es decir, una protección, digamos, a esa soberanía alimentaria, y póngase en riesgo no el TEMEC, ¿no? Entonces uno dice, ya, o sea, aquí el TEMEC no es una cuestión que Claudia Sheinbaum considere esencial y que considere esencial al punto de no ponerlo en riesgo. Yo siento que sí, ahí está, pero hay cuestiones prioritarias. O sea, ahí eso me da una buena sensación, ¿no? Es decir, hay un proyecto más allá de la integración con Estados Unidos. Hay otra cosa.
No sé qué va a ocurrir con esta cuestión de que con estos aranceles, no sé si va a haber un arancel recíproco. Ahí también hay que evaluar, porque para México poner un arancel es muy riesgoso. O sea, aunque sea la reciprocidad y todo lo que ustedes quieran, que el producto mexicano tenga un arancel eh, implica un empobrecimiento del país, pero también ponerle el arancel al producto estadounidense, o sea, que haya aranceles de un lado y del otro, es más riesgo todavía. Entonces, yo no sé si esa va a ser la política en caso de que haya se impongan los aranceles, ¿no? Y como bien dice Dani, por supuesto que estos aranceles tienen por objeto dañar las economías, ¿no? O sea, en el fondo, claro, no es un gobierno afín, probablemente conviene mucho más que en este país haya un gobierno que se alinee mucho más con los intereses gringos, que no esté por el maíz transgénico, que sí esté por el maíz estadounidense. Y por lo tanto, claro, no conviene que exista una presidenta que tiene un 80% de apoyo, ¿no? O sea, eso sí yo creo que es un problema para Donald Trump. Y por eso, claro, es dañar la economía mexicana de alguna manera. Sin embargo, claro, hay que ver qué va a significar y también hay que ver qué va a significar esto de la deportación de personas, porque también la deportación de personas mexicanas va a reducir la fuerza laboral en Estados Unidos y a la vez la entrada de estas personas que trabajan a México puede significar un efecto positivo en la oferta laboral de México, ¿no? Tengo entendido que incluso van a haber puestos de trabajo. Entonces, puede ser que haya algunas políticas que sean un boomerang y que finalmente terminen por ayudar a México más que por, digamos, pegarle, ¿no? Y la integración de ciertas actividades económicas como la automotriz sí le va a afectar muchísimo a la industria estadounidense. Entonces, yo no sé, yo creo que Trump sí está dispuesto a cargar con ese costo, pero es un costo que se va a ir generando una cierta, digamos, contradicción al interior de Estados Unidos respecto de su mandato, ¿no? Y creo que eso es bueno, porque de alguna manera puede hacer reaccionar a cierta parte del empresariado gringo que diga, sabes que no sé si me conviene tanto que exista este presidente porque va a dañar mi proceso productivo de todas las empresas que están integradas con México, porque como bien dice Dani, de aquí a que la integración, digamos, a que Estados Unidos pueda instalar ese proceso productivo en su territorio, que vuelva a poner las maquilas dentro de su territorio, pueden pasar muchos años. ¿Y qué va a pasar mientras tanto? No lo sabemos. Entonces, sí, yo creo que hay que esperar. Claudia Sheinbaum dice que tiene un plan B. No sabemos si va a ser imponer también, digamos, aranceles o si hay algún tipo de desarrollo pensado para suplir los aranceles estadounidenses, pero como bien dice Daria, hay que empezar a pensar en nuestros hábitos de consumo y en lograr soberanías en nuestros países que impliquen que una sanción no te empobrezca el país, como ha ocurrido con Cuba o ha ocurrido con Venezuela, ¿no? O sea, eso debiéramos evitar. Así que, chicos, está por verse. Todo va a depender de lo que pase mañana. La próxima semana también va a ser otro año más en una sola semana. Y la próxima mesa insumisa vamos a ver qué hacer con este señor. Llegando a la hora de las quinielas, sabemos, creeremos que habrá un plan B. Digo, ya sabemos que se está planeando relanzar la marca Hecho en México, ya se está hablando de sustitución de importaciones. Hay personas y hay varios círculos que están hablando precisamente de esto, de cambiar nuestros hábitos solidaria y concienzudamente, nuestros hábitos de consumo. Entonces, pues Dani, ya para irnos despidiendo, porque nos quedan unos pocos minutitos antes de seguir con lo que viene en el programa, pues, ¿cuál es tu previsión para mañana y para el fin de semana? A dónde vamos a parar, como dice el clásico? Pues es que la hora de la quiniela cambia cada hora, ¿no? O sea, hay un día uno piensa que no va a haber y al otro día piensas que sí, y así estamos. Ayer Claudia Sheinbaum decía, no creo, y hoy decía, bueno, tenemos un plan B. Y yo creo que así está todo. Creo que se está haciendo todo lo posible desde el gobierno mexicano, se ha estado trabajando intensamente para que no haya. eh, pero también con la certeza de que la intención del gobierno de Estados Unidos sí es hacerlo, porque no es un proyecto, no tiene que ver que lo que acaba de decir Ingrid, y creo que ahí coincidimos mucho, no es solo un tema comercial, o sea, no eso es claramente, y todos lo sabemos, en el mediano plazo, esta política de guerra arancelaria se le revertiría a Estados Unidos, afectaría a su propia población. Y
bueno, en el caso de México estamos absolutamente amarrados ahí. Entonces, por supuesto, ya quiero ver no sería un efecto tan inmediato, pero pues ya imagino a los fanáticos del Super Bowl sin aguacates, ¿no? O sea, por supuesto que les afectaría también muchísimo a, a sus patrones de consumo. El asunto es que Trump ha dado la evidencia suficiente de que en esta segunda etapa, con quienes está acompañando y por las avalancha de órdenes ejecutivas que está lanzando, es que está dispuesto a pagar los costos políticos, porque no solo es un tema meramente de económico, es un asunto político. Tiene una visión de expandirse fuerte y agresivamente por todo el mundo, y para eso tiene que quebrar internamente ahora algunos obstáculos, ¿no? Romperlos. Y por supuesto, el primer obstáculo es México. Entonces, no, es más allá de, o sea, lo que está haciendo desde su primer discurso es generar, inventarse un enemigo. Alguien los quiere invadir, alguien no sé quiénes les quiere o sea, allá es un caos, él nos va a salvar o él va a salvar a los americanos de estas fuerzas oscuras que quieren ir a atacarlos, entre los migrantes, los narcotraficantes, todo la frontera complotada para ir a quién sabe qué guerra hacerles. Se está inventando esa guerra y está utilizando tácticas de guerra, que es llegar a los lugares, arrasar, quemar todo para imponer el miedo. Eso es lo que está haciendo y esa es su estrategia para lograr un objetivo que, insisto, va más allá que lo meramente económico. Entonces ya lo veremos, ¿no? También me dirán algunas cosas, me dirán que las acciones que pueda estar teniendo México. Esperemos que las negociaciones de gente experta en México funcionen y que, pues decía Ebrard que vamos a tener un sábado como de día de campo. Yo la verdad creo que vamos a tener una semana muy ajetreada y un mes y un año y unos meses que vienen muy, muy, muy difíciles. Pues con estos mensajes de aliento, vamos terminando la mesa insumisa de hoy. Esperemos pues una reacción no solo del gobierno, sino también de todos nosotros como ciudadanas y ciudadanos, en la cual pues vayamos pensando en estas opciones que tenemos, no solo para dejar que las decisiones se tomen de un lado, ¿no? Sino apoyarlas desde el consumo y desde las decisiones que podemos ir implementando en nuestra vida diaria. Ingrid, Dani, muchísimas gracias, un placer como siempre. Y pues bueno, ahí andamos en contacto. Miren, lo bueno, Arturo, de ser pobres es que cuando vienen las broncas económicas, pues ya estás acostumbrado. Entonces es bueno Exacto. tener hábitos de consumo bajitos y eso, y no tener muchas deudas, ni grandes expectativas, porque así las caídas luego no se sienten tan duras. Entonces, Y apoyen la recomendación de página a los medios independientes. La recomendación para las personas en su casa es, Pues creo ante la que posible llegada de una recesión, deshágase de todas las deudas, pague sus deudas, no se endeude, no use las tarjetas de crédito, consuma menos, baje sus hábitos de consumo, tenga cuidado, porque si te pilla una recesión endeudado, entonces póngase responsable. Y consuma mexicano y ayude a los medios independientes. Esas son como Y nuestra sea esperanza. solidario con las personas migrantes que están llegando de otros países. tal vez para la próxima semana podremos preparar un mantra con todas estas recomendaciones e irlo repitiendo en la semana. Ahí se los vamos a dejar en redes sociales, tal vez. Eso. Ahí nos vemos la próxima Nos semana. Chao, vemos. chao. Abrazo.